al tiro. Bienvenidos nuevamente, cuarto año medio B y C. Luego de aclarar todas las dudas que teníamos, comenzamos nuestra clase virtual, ya hoy día 11 de marzo, día jueves. Continuamos con la unidad 0 de nivelación, que corresponde al contenido de cinética química. Recordemos que este contenido lo trabajamos en tercero medio el semestre pasado, y ahora, durante el mes de marzo, estamos haciendo esta nivelación de contenidos a modo de retroalimentar y que ustedes tengan las herramientas suficientes para poder continuar ya con lo último del colegio, que sería la materia de cuarto medio en química. El objetivo de la clase de hoy es identificar las condiciones necesarias para que ocurra una reacción. Cuando tengamos preguntas, dudas, consultas, aportes, no duden en activar sus micrófonos, en activar sus cámaras o en estar atentos al chat, ¿ya? Recordemos que la clase la hacemos todos juntos y a medida de que ustedes vayan manifestando cuáles son sus complicaciones o fortalezas en este aprendizaje, vamos a poder avanzar mucho mejor, ¿ya? Entonces, partimos inmediatamente recordando, para los que estuvieron en la clase presencial de la semana pasada, fuimos haciendo una lluvia de ideas en la pizarra y de esa forma llegamos a construir al final de la clase lo que es este gráfico de concentración versus tiempo. ¿Por qué es tan importante saber cómo se comporta o cuál es el modelo matemático que sigue una conversión de un reactante a un producto? Porque nosotros queremos controlar cómo ocurre. Necesitamos saber a qué velocidad pasa. Yo les dije constantemente en la clase pasada que necesitamos determinar cuáles son las características de los reactantes para saber cómo se van a convertir en productos. Si nosotros desconocemos la naturaleza, si no nos interesa en verdad cuánta concentración hay, no tengo el control del proceso, ¿ya? ¿Y por qué lo oriento tanto hacia un proceso? Porque de repente nosotros miramos la química como algo que, ya, lo voy a aprender teóricamente porque esto nunca va a pasar. Y en verdad, si ustedes se dan cuenta a su alrededor, chicos, todo es un proceso. Estamos en procesos químicos constantes. Cuando nosotros, no sé, tenemos hambre, iniciamos la digestión, empieza un proceso químico. Hay reacciones involucradas en toda la vida cotidiana. Lo mismo, yo que les hablo de la cocina todo el tiempo, el mayor ejemplo de la química. Siempre hay ya una relación porque hay reacciones químicas. Necesito saber con qué estoy empezando para poder determinar qué es lo que voy a obtener, ¿ya? Entonces ahí recordamos el apunte que hicimos en la pizarra. Yo les puse que era importante conocer la naturaleza de los reactantes, saber la concentración que teníamos de cada uno de ellos y también así determinar cuál era la variación de concentración. Pregunta para el cuarto medio: ¿de qué me sirve saber cómo varía la concentración de los reactantes? Los leo, los escucho. ¿De qué nos servirá saber cómo varía la concentración? ¿O en verdad es algo así como sin importancia? Vamos, despertando todos. Ya, Bárbara dice que es para sacar la velocidad. Muy bien. Si nosotros no tuviésemos una variación, un cambio, no sabríamos si esa reacción está ocurriendo de manera rápida o de manera lenta. Y si yo no sé cómo ocurre, no puedo controlarla. Y los procesos químicos, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ya vamos a hacer un... Muy bien, Sofía también. La Sofía nos dice, para ver nuestro producto si se forma o no, así es. Tenemos que identificar cómo va cambiando esta concentración para saber si estoy teniendo producto, si es una reacción rápida o es una reacción lenta. Cuando ustedes entren en la universidad, chiquillos, van a tener como estas típicas salidas que teníamos en el colegio, antes obviamente de la pandemia, que es como, ya, vamos a ir a una empresa o vamos a visitar tal parte. Entonces, dependiendo de la orientación que ustedes tengan, podrían eventualmente ir a alguna empresa de alimentos.
Yo cuando era más joven, fui una vez a Watts, donde hacen los juguitos. Y obviamente yo pensaba, dije, ya, voy a ir donde hacen los juguitos. Me van a mostrar cómo preparan este concentrado de jugo, pero para mi sorpresa, me encontré con otros procesos. Me encontré con cómo hacían la mantequilla, cómo hacían la margarina, qué exportaban desde Argentina para nosotros poder llegar a tener estos panes de margarina que compramos en el supermercado. Y ese proceso tiene que ser controlado. ¿Cómo podríamos diferenciar la mantequilla de la margarina? ¿Qué reacción? Si nosotros nos vamos a ver los ingredientes, ya, todos vienen de la leche, sí, y tienen aceite, pero esa velocidad de reacción permite obtener dos productos distintos con los mismos reactantes. Quizás algunos tienen unos excipientes más, unos excipientes menos, sin embargo, ya es importante saber que si yo cambio la velocidad, si yo altero las condiciones de esa reacción, voy a tener productos distintos. Y ahí nace la cinética química. ¿Qué pasa si a mí la población me demanda 100 litros de leche y yo no soy capaz de tener esos 100 litros de leche diarios? No me sirve esa reacción química. Tengo que alterarla para que se pueda lograr más rápido. ¿Me siguen la importancia de esa reacción? Ya, de controlar. Recuerden en su cabecita siempre, controlar, controlar, controlar. Si alguien después se va a la ingeniería, me van a decir, profe, sí, tenía razón, todo es controlar, ¿ya? Siempre tenemos que controlar para poder lograr un producto en específico. Vamos a admitir a la compañera y continuamos. Entonces, volviendo a la clase anterior, una vez que ya nosotros habíamos determinado nuestra velocidad, yo les dije que esta velocidad era una velocidad promedio, ¿ya? Porque estaba relacionada con lo que pasaba en toda la reacción, en un intervalo de tiempo, pero no era solamente en un punto, sino que comparábamos algo inicial con algo final. Y ahí es donde nacía este concepto de velocidad de desaparición y velocidad de aparición. Cuando yo quiero referirme a que el producto se está consumiendo, o sea, que el producto se está formando, estoy hablando de velocidad de aparición. ¿Por qué esta velocidad es positiva? Porque estoy aumentando la concentración. Parto de una concentración que puede ser 0 o pueden ser trazas, que es muy poquito, ¿ya? Y voy aumentando la concentración. Si nosotros no especificáramos, ¿ya?, el signo, no podríamos saber si es velocidad de aparición o velocidad de reacción. Por eso quiero que lo internalicen en su cabeza, que cada vez que veamos algo negativo es porque se está consumiendo. Consumo reactante, el reactante desaparece para que aparezca la formación del producto. Hasta ahí, cuartos medios. ¿Preguntas? Tírenme un dedo para arriba si es que está todo claro, no sé, una expresión para saber que están ahí. Ya vale, muy bien. ¿Quién más? Ahí está Bárbara, quiero más deditos, muy bien, Carla, Gisela, excelente, chiquillas. Muy bien. ¿Dónde están los jóvenes del cuarto medio? ¿No se han manifestado hoy día? Recuerden estar activos, ya sea por el chat o por los monitos para reaccionar, para saber que me están poniendo atención, ¿ya? Entonces, continuamos. Una vez que ya, todo esto fue lo que nosotros logramos especificar la clase pasada. Pero yo esperaría que algunos de ustedes me preguntara, oiga, profe, pero la velocidad siempre tiene que ser en un intervalo. Eso quiere decir que si yo quisiera saber en un instante de tiempo, ¿no podríamos calcular la velocidad? Pero como no me han preguntado, yo se los voy a responder con anticipación, ¿ya? Cuando nosotros quisiéramos saber la velocidad en un punto de tiempo, o sea, yo quiero saber qué pasó en el instante 100, por ejemplo, de la reacción, yo necesito saber cuál es la tendencia que tiene esta reacción. Cuando hablo de tendencia, ya me estoy refiriendo a algo matemáticamente que uno pueda visualizar, ¿ya? Como ustedes ya están más grandes, el vocabulario que yo voy a ocupar tienen que empezar a dominarlo. Cuando yo digo cuál es la tendencia, me refiero a que
esto es lento o esto es rápido, pero ¿cómo lo puedo demostrar? De manera gráfica. Entonces la velocidad instantánea es un concepto que es un poco más complicado que la velocidad promedio, porque no se trata con hacer esta resta de concentración final menos concentración inicial dividido en un tiempo, ¿ya? Sino que básicamente hay que hacer un tratamiento de datos. Entonces la velocidad instantánea siempre corresponde a la velocidad en un instante de tiempo determinado, ¿ya? Por eso aquí en la imagen ustedes pueden ver que aparecen en un punto. En ese punto, o sea, es decir, a los 100 segundos, esa era la velocidad. A los 200 segundos, esa era la velocidad. Y así sucesivamente. Si yo no tengo un gráfico, no voy a poder saber cuál es su velocidad instantánea. ¿Ya? Por eso la mayoría del tiempo en alguna evaluación o en alguna tarea yo les pido determinar velocidades promedios de reacción, donde ustedes puedan ver el intervalo de variación. ¿Ya? Obviamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Es una relación que existe entre la concentración y en el tiempo en un instante determinado y siempre va a corresponder a la pendiente ya que se forma o a la tangente. ¿Qué es la tangente, chiquillos? Matemáticas. ¿Cuál es la tangente? La tangente será un punto, será una recta, será una curva, será una fracción. ¿Qué es la tangente? Porque si no hablamos del mismo idioma, probablemente se puedan confundir. Carla, sin miedo, dígame. Nadie sabe lo que es la tangente, chiquillos. Ya. Quizá alguien sabe y no quiere responder. La tangente corresponde a aquella recta que si yo paso, por ejemplo, al ladito de otra, la toca en solo un punto. O sea, si yo hago esto y lo tocamos en el punto 100, esa es la tangente, aquella recta que toca a otra solamente en un punto, formando un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Es importante que tengan claro esos conceptos. No los vamos a utilizar en química y no les voy a preguntar en la prueba qué es la tangente, porque es algo que no nos concierne, ¿ya? Sin embargo, en cuarto medio tenemos que manejar esos términos, ¿ya? Entonces, yo la semana pasada, tal cual como me preguntaba Bárbara, les dije que desempolvaran de sus cuadernos o de su cabecita qué condiciones había que tener para que ocurriese una reacción química. Las condiciones que nosotros tenemos que fijarnos es saber realmente si los reactantes que vamos a mezclar son capaces de reaccionar, ¿ya? Porque básicamente si yo junto, no sé, una piedra y le pongo al lado agua, no sé si ahí va a haber una reacción que nosotros podamos controlar su cinética, ¿ya? Saber cómo se van a mezclar, cuál es su velocidad de reacción. Entonces, tal cual como sale aquí en la presentación, dice, diferentes condiciones de concentración de reactantes provocan cambios en la velocidad de la reacción de formación de productos, haciéndola bajo ciertas condiciones muy lenta en unos casos y en otras muy rápidas. Si nos vamos a la imagen, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el reactivo, el reactivo 1 y el reactivo 2 están en la misma proporción. Tengo, imagínense, dos partículas de reactivo 1, dos partículas de reactivo 2, que ellas se van a mezclar y van a formar los productos que tenemos aquí al final. ¿De qué dependerá que estos productos efectivamente sea un reactivo 1 con un reactivo 2 y otro reactivo 1 con otro reactivo 2? ¿De qué va a depender eso, chiquillos? Ahí Bárbara quizás nos puede... Sofía me dice, ¿cómo? Sofía, ¿de qué va a depender que realmente se mezcle este reactivo 1 con el reactivo 2? ¿Tú crees que en todas las reacciones pueden ser así? Mira, Bárbara también nos dice, ya, Valentina dice, de la velocidad. Ya, es un factor que es como el resultado. Muy bien, chiquillas. Bárbara dice de qué tan efectivas sean las colisiones. Sofía dice de la cantidad de choques. Melanie ya nos habla de la energía de activación. Sofía nos vuelve a indicar temperatura. Muy bien. Muy bien, ya veo que se acuerdan de lo que aprendimos el semestre anterior. Tal cual como dijeron las compañeras.
¿ya? Que esta imagen que yo les estoy mostrando ocurra va a depender de todos los factores, de la temperatura. ¿Qué va a pasar en una empresa si tenemos días así de fríos y nosotros necesitamos una temperatura ambiente, por ejemplo, de 25 grados? Tengo que modificar las condiciones. Y esas son las condiciones que tenemos que tener controladas para una reacción química, ¿ya? Tal cual como dijo Bárbara, creo, aquí aparece la teoría de las colisiones, ¿ya? ¿Por qué tiene tanto texto esta teoría de colisiones? Porque es importante que se familiaricen o que vuelvan a recordar lo que aprendimos el semestre pasado, de qué son estos términos que van apareciendo, ¿ya? La teoría de la colisión básicamente explica que nosotros vamos a tener la formación de un producto, ¿ya? Que va a tener una velocidad promedio en específico, siempre y cuando ocurran dos condiciones, ¿ya? ¿Qué condiciones tienen que ocurrir? La primera dice que las moléculas de reactantes, es decir, estos iniciadores que se van a mezclar, tienen que tener energía suficiente. Ellos tienen que vibrar de alguna forma para que pueda ocurrir este rompimiento de los enlaces. Recordemos que la formación de la materia está constituida por los enlaces químicos, que son fuerzas de interacción molecular que existen entre estas partículas que los mantienen unidos. Pero para que yo los pueda separar, tengo que tener esta energía que permite que ellos fragmenten sus enlaces y sean capaces de formar un nuevo producto, ¿ya? A eso nos referimos con la energía de activación. La energía mínima que vamos a necesitar para poder iniciar un rompimiento de los enlaces, el reordenamiento de los átomos y la formación de un nuevo producto. Pero ¿qué va a pasar si no tenemos esta energía de activación, que es la energía mínima que se necesita para empezar? Las moléculas van a rebotar, pero en verdad ellas no se van a separar, no van a romper sus enlaces y no habrá formación de producto. Entonces, si yo no alcanzo la energía de activación en una reacción química, probablemente, o en verdad 100% seguros de que no vamos a tener ya formación de producto, no va a existir una reacción química que sea facilitadora de la formación de un nuevo producto, porque no hay reordenamiento de átomos, porque no hay un rompimiento de enlaces. ¿Qué tipos de enlaces conocen, chicos? Permiso. ¿Qué tipo de enlaces conocen? Covalente, ya. ¿Quién más aparte de la Sofi? Ya, Melanie dice covalente, polar y apolar. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otros enlaces existirán? Samuel dice covalentes y de hidrógeno. Ya, ahí tenemos un pequeño detalle, lo vamos a hablar también, Samuel. Enlace iónico. Muy bien. Recordad, chicos, que existen tipos de enlace y fuerzas intermoleculares, ¿ya? Porque es bueno que desempolven esos contenidos también, porque es materia que va a entrar en la prueba de transición. Y mientras simples y dobles, dice Fernanda, muy bien, excelente. ¿Ya? Diferenciar tipos de enlace, podemos encontrar covalentes, apolares y apolares, como decía la compañera, iónicos, metálicos, ¿ya? Que van a depender de qué tipo de elementos de la tabla periódica se están mezclando. Y Samuel nos hablaba de los puentes de hidrógeno. Ya no puso puentes, pero puso de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares, ¿ya? Que son como una red que se va a generar por la presencia de un hidrógeno que quiere atraer, ¿ya? O que en verdad quiere ser atraído por otra carga. Entonces, ojo con eso, no es un tipo de enlace, sino que es una fuerza intermolecular, ¿ya? ¿Por qué es tan importante saber qué tipo de enlace es? Porque dependiendo del tipo de enlace vamos a saber si es muy fuerte o más débil. Y según eso, nosotros vamos a poder controlar qué temperatura tendría yo que tener en esa reacción para que ese rompimiento de enlaces ocurra, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos ir ligando toda la materia de la química en este mismo tema de la cinética, porque tenemos que tener bajo control todas esas variables. Una vez que la teoría de colisión nos dice, ya, alcanzamos la energía mínima,
ya tenemos esta energía de activación para poder hacer este reordenamiento de átomos, tenemos que preocuparnos de otra condición. Y la otra condición establece que los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida orientación. Si el choque entre las moléculas cumple con estas condiciones, se dice que las colisiones son efectivas y ocurre la reacción entre los reactantes. O sea, tengo que alcanzar esta energía mínima y también tengo que preocuparme de que los choques que se produzcan entre estos reactantes sean ya en la orientación debida. Si probablemente chocaran así, ellos no van a lograr unirse, ¿ya? ¿Y eso de qué va a depender? Porque nosotros no podemos en el laboratorio, en una fábrica o en una empresa decir, ah, ya, mira, yo los voy a hacer chocar en 90 grados o en 180 grados. Eso no se puede controlar. ¿De qué forma lo vamos a controlar? Midiendo variables como presión, temperatura, ¿ya? Y concentraciones. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cuartos medios? Ya, Fernanda, muy bien. Aún no, excelente. Vamos entonces a continuar y vamos a analizar un poquito estas imágenes que yo se las presenté el semestre pasado también, que nos mostraban una colisión efectiva y una colisión no efectiva. Vamos a suponer que ya como están colisionando, ellos tienen cierta energía para poder vibrar por sí solos, ¿ya? Y ya se está efectuando este rompimiento de enlaces y el reordenamiento de átomos. Si nosotros miramos la primera imagen, ¿ya? Donde dice A, colisión efectiva, antes de la colisión tenemos un reactante separado del otro, pero que van en función a chocarse. En la colisión efectiva, lo que nosotros queremos lograr es que haya un cambio en el reordenamiento. ¿Podría haber venido esta bolita roja para acá y haberse quedado aquí y haber salido solo la azul? Sí. ¿Es válido ese choque? Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un reordenamiento. Cuando hay un reordenamiento, la colisión es efectiva. Que cambien. Si se fijan en el ejemplo B, en la colisión no efectiva, aparecen exactamente igual después del choque. Ellos van a chocar. ¿Tenemos la energía para que choquen? Sí. ¿Pueden estar chocando todo el rato? Efectivamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de la colisión, el orden 1 tiene que ser distinto al orden 2. Si nosotros evidenciamos que no hay un cambio, probablemente aquí tengo producto A y producto, o sea, reactante A y reactante B, y en el 2 tengo reactante A y reactante B. Ahí no hubo reordenamiento, ahí no se cumplió que tuviesen que reordenar sus átomos. Ojo con lo que aparece más abajo. Dice, mientras más grande sea el número de colisiones efectivas que ocurran por segundo, mayor será la velocidad de reacción. Entonces aquí ya estamos estableciendo que hay una relación. A mayor choque, más rápida es la reacción. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si nosotros ponemos una olla con agua y yo prendo ahí la cocina. Comienza a salir este gas, obviamente en forma de llama, empieza a calentar el agüita. ¿Hay una relación si yo abro más la llave del gas o la abro menos con la velocidad de reacción que está pasando ahí dentro de la olla? ¿Hay una relación directa o no? ¿O en verdad da lo mismo si nosotros abrimos mucho la llave del gas o poquito? Ya, Daniela, a ver, coménteme. Sí, profe, sí hay relación. Ya, Pía, a ver, cuéntame por qué. ¿Por qué cree usted? Porque si uno le da más gas a la llave, se calienta más rápido, o sea, hay contacto más rápido. Excelente, porque cuando nosotros hacemos muy bien, Pía, muchas gracias. Esperanza también anda por aquí muy bien. Sí, acelera la reacción y hace que se evapore. Y Fernanda dice, porque si uno la da más, hay más aceleración. Ok, muy bien, vamos a pulir ahí todas las explicaciones que me dieron y vamos a determinar que cuando nosotros
tenemos la llave del gas, ¿ya? O sea, la llama, en verdad. Fíjense en la llama. Podemos tener una hornilla grande, una hornilla pequeña, pero cuando nosotros damos el gas, esta hornilla como que abre su llamita y la hace como una flor. Y son más largas, unas son más grandes. Y lo que ahí hacemos es dar más calor a la misma olla, porque la superficie que está abrazando, por ejemplo, cuando está chiquitita la llama, es así. Pero cuando yo voy dando la llama, se empieza a abrir, entonces agarro más superficie de contacto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy entregando mayor temperatura a la mayor superficie de la olla. Entonces, si yo tengo mayor temperatura, estoy aumentando el movimiento de las partículas. Si aumenta el movimiento de las partículas, aumentan las colisiones efectivas. Es decir, si nosotros le vamos a echar sal a esa olla, la sal con el agua van a empezar a reaccionar porque van a ir chocando más rápido. Y ese choque va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque si ellos no tenían energía, yo con el aumento de la temperatura pasé el umbral de la energía de activación y pudo haber un reordenamiento de átomos, y es así como aparece ya la salmuera que nosotros conocemos, o esta agua con sal, que después el agua tiene gusto a sal, pero no somos capaces de observar ningún grano. Se desintegró este reactante, pero no desaparece, sino que cambió el reordenamiento de sus átomos. ¿Se entiende, chiquillos? Y chiquillas, por supuesto. Muy bien, Esperanza, excelente. Qué bueno que estén participando. Las mujeres allí en el cuarto medio están, pero concentradísimas. Ah, pero Samuel también estuvo participando, así que estamos muy bien. Vamos entonces. Ya hablé de esta energía mínima, que es esta energía de activación. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que lo entiendan? Que si no existe esta energía mínima, no vamos a tener reacción, y si no hay reacción, no podemos calcular la velocidad, y si no hay velocidad es porque no vamos a hacer un estudio cinético químico, ¿ya? Entonces, para que los choques entre las moléculas o entre las partículas sean efectivos, tenemos que siempre activarlas. Por eso la mayoría de las veces, chiquillos, en algunos experimentos que ustedes puedan ver o en alguna bibliografía que puedan revisar, ya se van a dar cuenta que cuando lo ejemplifican, siempre la variable temperatura está presente. ¿Por qué? Porque la temperatura es algo que nos permite modificar la condición que está llevándose a cabo. Yo puedo entregar cantidad de calor, ¿ya? O cantidad de energía en forma de calor para que esta energía se logre y se puedan reordenar los átomos. ¿Por qué necesitamos la energía de activación? Vuelvo a la diapositiva anterior, porque tenemos que romper enlaces para que se formen nuevos productos y porque necesitamos alcanzar el estado del complejo activado. Recordemos que el semestre pasado nosotros vimos que era el complejo activado y lo determinamos como un estado intermitente de alta energía, pero que dura muy poquito, y lo vamos a ver en el siguiente gráfico. ¿Qué va a pasar si nosotros no alcanzamos el complejo activado? Si nosotros no tenemos energía de activación, no habrá reacción, ¿ya? Y antes de que se nos vaya nuestra clase, vamos a recordar que el complejo activado es el pic más alto que vamos a observar en el gráfico. Es un estado intermitente, ¿por qué? Porque comienza la reacción, ¿cierto? Tenemos aquí los reactantes. Empiezan los reactantes, logramos bajo ciertas condiciones que empiecen a colisionar, y ven estos choques, pero va a llegar un momento en que su energía aumenta bruscamente. Y cuando eso ocurre, vamos a llegar a este pic. Si ustedes se fijan, es pequeño, corto, es un estado intermitente porque dura muy poco tiempo, y a ese estado intermitente de máxima energía le denominamos complejo activado, ¿ya? Este perfil de reacción, chiquillos, nosotros lo trabajamos harto el semestre pasado, quiero que lo vuelvan a ver, ¿ya? Lo voy a cargar de nuevo a la plataforma, sin embargo, tengo que esperar si ya tengo el acceso, porque estaban obviamente cargando los contenidos del año 2021, así que apenas tengo acceso yo, les subo el material, o si no, me lo piden por correo electrónico, ¿ya? Entonces, estos perfiles de reacciones lo que nos van a mostrar es qué tipo de reacción vamos a tener. Pero si ustedes se dan cuenta, en el perfil de reacción de A,
la energía de activación, o sea, toda la energía que yo tengo para alcanzar este estado intermitente que se llama complejo activado, es muy pequeñita respecto a toda esta energía de activación del perfil de reacción de B. O sea, vamos a tener energías de activaciones que son más grandes o más pequeñas. Y respecto a esa energía de activación, vamos a clasificar las reacciones como reacción exotérmica y reacción endotérmica. ¿Ya? La reacción exotérmica quiere decir que energéticamente los reactantes son más estables, es decir, los reactantes tienen una mayor energía que los productos. Cuando eso pasa, cuando los reactantes están más arribita y los productos están más abajo, es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque no necesito aumentar tanto mi energía de activación para llegar al complejo activado. Mientras, ¿ya? Que en los productos del perfil de reacción de B necesito aumentar mucho la energía de activación para llegar al complejo activado. ¿Por qué necesito aumentar tanto? Porque los reactantes son menos estables. Entonces yo necesito darles un impulso para que ellos puedan reordenarse y hacer el rompimiento de sus enlaces. ¿Ya? ¿Qué reacción será más rápida, chiquillos? ¿Qué nos ocurre más rápido? Esto de acá, la reacción exotérmica o la reacción endotérmica. Exotérmica. Exotérmica, muy bien. ¿Por qué? Porque tengo que aumentar menos. Ya, tengo que proporcionar una cierta cantidad de energía, estoy de acuerdo, pero es una menos cantidad de energía que si fuera una reacción endotérmica. Recordemos que las reacciones, muy bien, Esperanza Fernanda, perdón, pensé que eran dos Fernandas, pero era solo una, ¿ya? Recordemos, chiquillos, que para que las reacciones sean consideradas exotérmicas o endotérmicas es porque la exotérmica libera una cierta cantidad de energía. ¿Qué cantidad de energía libera? Esta. Esto que está aquí, ese delta H, es lo que yo estoy liberando después de la reacción. Mientras que la endotérmica necesita absorber esa cierta cantidad de delta H para poder formar los productos. Dudas, consultas, aportes, chicos, estamos en la hora. Vamos a dejar